Buenas a todos, mi nombre es Lino Faust y bienvenidos a este vídeo de matemática aplicada. Esta presentación pretende ser un resumen de los conceptos básicos del álgebra lineal y está pensado más bien para ser consumido a modo de repaso o resumen del primer bloque de segundo de bachillerato, álgebra lineal, y no tanto como una presentación de primera toma de contacto con el álgebra. Bien, pues aclarado esto, vamos a comenzar y espero que os guste. El álgebra lineal es la parte de las matemáticas encargada del estudio de estructuras abstractas, concretamente los espacios vectoriales y sus transformaciones lineales, mediante el uso de herramientas tales como los sistemas de ecuaciones, las matrices y los determinantes. Para una primera introducción en el álgebra lineal, nos centraremos en conocer estas tres herramientas básicas y los teoremas que les aplican. Comenzaremos por las matrices. Una matriz no es más que un conjunto de números ordenados dispuestos dentro de un paréntesis, y así como tal no tiene ningún sentido geométrico específico, podrían representar cualquier cosa. Las matrices suelen denotarse por las letras mayúsculas A, B, C, por lo que una matriz A vendrá dada por sus coeficientes ordenados en m filas y n columnas, por lo que decimos que es de orden m por n, lo que también llamamos dimensión. O dicho de otra forma, A pertenece al conjunto de matrices de orden m por n con coeficientes reales, en este caso. Los coeficientes de la matriz quedan localizados con los subíndices i y j, siendo el elemento a sub ij el coeficiente que se encuentra en la fila i, columna j. Por ejemplo, dadas las matrices A y B, la matriz A es de orden 3×3 y la matriz B de orden 3×2. Así, por ejemplo, el elemento A sub 1, 3 sería primera fila, tercera columna, el 2. Y el elemento B sub 3, 2 sería tercera fila, segunda columna, el 33. Llamamos matriz cuadrada a una matriz n por n, es decir, con el mismo número de filas que columnas, y se denotan como matriz cuadrada de orden 2, de orden 3, de orden 4, hasta el n que sea. Llamamos vector fila a una matriz de orden 1 por n y vector columna a una matriz de orden m por 1. Dado una matriz A de orden m por n, se define la matriz traspuesta de A como una matriz de orden n por m, donde se ha sustituido cada elemento A sub ij por el elemento A sub ji, es decir, que se intercambian las filas por columnas y viceversa. Además, se dice que A es simétrica si cumple que es igual a su traspuesta, y antisimétrica si es igual a su traspuesta, pero con cada elemento cambiado de signo. Se llama matriz identidad de orden n a la matriz cuadrada con todo unos en la diagonal y todo lo demás son ceros. Por otra parte, se llama matriz nula de orden n a la matriz cuadrada de orden n donde los coeficientes son todos cero. Las matrices admiten las operaciones algebraicas clásicas, tales como la suma y la multiplicación, tanto entre ellas como por un escalar, pero no está definida la división para las matrices. En el caso de la suma, para las matrices A, B y C, se cumplen las propiedades conmutativa, asociativa, existencia de elemento neutro, que es la matriz nula, existencia de opuesto y la traspuesta de la suma, que equivale a la suma de las traspuestas. Todo esto aplica igual a la resta. Para sumar dos matrices, estas tienen que tener la misma dimensión, y la operación se efectúa sumando término a término y colocándolo en la misma posición en la matriz de resultados. La multiplicación por escalar atiende a la propiedad asociativa, distributiva y existencia de elemento neutro, que es el 1. Para efectuar la operación basta con multiplicar el escalar por cada uno de los coeficientes de la matriz. He aquí un ejemplo. La multiplicación entre matrices atiende a la propiedad asociativa y distributiva, pero no a la conmutativa. En general, A por B no coincide con B por A, por lo que es común usar expresiones como A multiplica a B por la izquierda o A multiplica a B por la derecha. Y el elemento neutro es la matriz identidad del mismo orden, pero solo se aplica para las matrices cuadradas. Para poder multiplicar dos matrices A y B, el número de columnas de A debe de coincidir con el número de filas de B, obteniéndose una matriz con el mismo número de filas que A y el mismo número de columnas que B. El algoritmo de solución es algo más complicado. Consiste en multiplicar filas por columnas. Fijamos la primera fila, tomamos la primera columna y multiplicamos el primero por el primero, más el segundo por el segundo, más el tercero por el tercero. Cambiamos de columna y escribiendo en la siguiente posición de la matriz de resultados, repetimos primero por el primero, más el segundo por el segundo, más el tercero por el tercero. Cambiamos de columna y pasamos a la siguiente posición en la matriz de resultados y repetimos la suma de multiplicaciones. Completada la fila, pasamos a la siguiente fila de la primera matriz y volvemos a barrer las columnas de la segunda matriz multiplicando cada término con el correspondiente y sumando. Así, hasta completar la matriz de resultados. Y finalmente, hacemos las operaciones y obtenemos la matriz resultado. Vistos los conceptos básicos de matrices, introduzcamos los determinantes. A partir de ahora, solamente hablaremos de matrices cuadradas. El determinante de una matriz es un número asociado a la matriz que se obtiene al operar con los coeficientes de dicha matriz de una forma que, aunque parezca arbitraria, no lo es. Antes de descubrir las aplicaciones, nos centraremos en cómo calcularlas. En primer lugar, el determinante de una matriz de orden 1 es el propio coeficiente solitario de la matriz. Para los determinantes 2×2, consideraremos la matriz A.
El determinante es el resultado del producto de los coeficientes de la diagonal principal menos el producto de los coeficientes de la diagonal secundaria. Para los determinantes 3×3 la cosa se complica un poco. Consideremos la matriz A y el determinante de la matriz, que se calcula como los productos de la diagonal más la paralela de la diagonal por el opuesto, más la otra paralela de la diagonal por el otro opuesto, menos la diagonal secundaria, menos la paralela de la diagonal secundaria por el opuesto, menos la otra paralela de la diagonal secundaria por el otro opuesto. En general, para cualquier caso de 3×3, el determinante es este por este, más este por este, más este por este, menos este por este, menos este por este, menos este por este, y lo que dé, da. Veamos algunas de las propiedades más importantes de los determinantes. El determinante de una matriz coincide con el determinante de su traspuesta. Si en un determinante un número multiplica a todos los coeficientes, eso puede expresarse como el producto del determinante por el número elevado al orden de la matriz. De forma distinta a la multiplicación de matrices por escalar, el número en este caso solo multiplica a una línea, fila o columna, si está elevado a la primera potencia. Si en un determinante una línea son todo ceros, el determinante es 0. Y si dos líneas son iguales, entonces también es 0. Y si dos líneas son proporcionales o una es combinación lineal de la otra, también es 0. Por último, el determinante de un producto de matrices es igual al producto de sus determinantes. A continuación veremos tres conceptos fundamentales sobre las matrices y determinantes que nos ayudarán posteriormente. En primer lugar, llamamos menor de orden n al determinante de la submatriz de orden n, que resulta de suprimir una o más filas y columnas de la matriz inicial. Por ejemplo, dada esta matriz, yo puedo suprimir de forma aleatoria una fila y una columna, y con los elementos que me quedan armar una submatriz, y de esa submatriz armar un determinante. Pues 14, que es el número que da, es un menor de orden 3, porque el determinante es de orden 3. Puedo hacerlo suprimiendo la fila y columna que yo quiera, así el 58 también es un menor de orden 3. En el caso de que suprimiese más filas y columnas, me quedarían determinantes más pequeños. Así, el menos 26 sería un menor de orden 2, porque el determinante es de orden 2. Llamamos menor complementario del elemento a sub i j al determinante de la submatriz que resulta de suprimir la fila y columna a la que pertenece dicho elemento. Por ejemplo, si quisiéramos calcular el menor complementario del elemento a sub 1, 1, el menos 3, suprimimos la fila 1, columna 1, que son las que lo contienen. Y el determinante de la submatriz que resulta, 262, es el menor complementario de dicho elemento. Si por ejemplo fuese el menor complementario de la sub 2, 1, el 4, suprimimos fila 2, columna 1, y el determinante, 58, es el menor complementario. Por último, definimos el adjunto, que es lo mismo que el menor complementario, pero al número que nos da tenemos que ponerle un signo, positivo o negativo en función de si el número de la fila más el número de la columna es par o impar. Si es par, lo dejamos tal cual, y si es impar, le cambiamos el signo. Así, el adjunto del primer elemento a sub 1, 1, como 1 más 1 es par, se deja igual, 262, pero el adjunto del elemento a sub 2, 1, como 2 más 1 es impar, se cambia el signo, menos 58. Para generalizar el cálculo de determinantes a orden n que sea, atenderemos a una propiedad fundamental que establece que el determinante puede desarrollarse como suma de los elementos de cualquier fila o columna del determinante multiplicada cada una por sus adjuntos. Es decir, tenemos el determinante, seleccionamos una fila o columna, por ejemplo la primera fila, y ponemos el primer elemento por su adjunto, es decir, suprimimos su fila, su columna, y con lo que queda armamos el determinante y con el signo que toque. Eso es el adjunto. De nuevo el segundo elemento, su adjunto, tercer elemento y su adjunto. De esta forma se consigue reducir el cálculo de un determinante de orden n a varios determinantes de orden n-1. Así podemos volver a aplicar el método hasta tener solo determinantes 3×3 o 2×2, que eso sí que sabemos calcularlos. Y recordad, podemos seleccionar cualquier fila o columna, por lo que, si os fijáis, si alguno de estos elementos fuese 0, por ejemplo este es 0, nos estamos ahorrando calcular un determinante, luego elegiremos la fila o columna que tenga más ceros. Incluso podemos hacer operaciones entre filas o columnas para conseguir ceros en el determinante. Decimos que las filas o columnas de una matriz son linealmente independientes cuando no pueden expresarse como combinación lineal de las otras, o sea que no existe ningún parámetro real lambda ni mu tal que una de las líneas puede expresarse como múltiplo o suma de las otras líneas. Por ejemplo, para esta matriz la fila 2 puede expresarse como combinación lineal de la primera, ya que es proporcional, o sea, se ha multiplicado por 2, por lo que esa fila no es independiente. O podríamos interpretar que la primera es combinación lineal de la segunda, porque es la mitad. Para el caso hay dos filas linealmente independientes y una que no lo es. Bueno, pues el determinante de la matriz nos indica la dependencia lineal. Si este es distinto de 0, todas las líneas son linealmente independientes, y si es 0, hay al menos una línea linealmente dependiente, pero aún no sabemos cuántas. Bueno, pues definimos el rango de una matriz como el número de filas o columnas linealmente independientes de la matriz y podemos calcularlo sabiendo que el rango coincide con el orden del mayor menor
no nulo de la matriz. Veamos un ejemplo. Para esta matriz vamos a ir calculando varios menores. Empecemos por un menor de orden 1. Tomamos la matriz y armamos un determinante de orden 1. Con el primer término, por ejemplo, el determinante de 1 es 1, que es distinto de 0. Por lo que como ya hemos encontrado un menor de orden 1 no nulo, podemos afirmar que el rango de la matriz es o 1 o mayor que 1. Calculamos entonces un menor de orden 2. Tomamos la matriz, armamos un determinante 2×2 y lo calculamos. Vaya, es 0. Pues probamos con otro menor de orden 2, que podemos armar más. En este caso nos da 4, distinto de 0. Como ya hemos encontrado un menor de 2 no nulo, el rango de la matriz es o 2 o mayor que 2. El último menor que podemos calcular es el de orden 3, que vaya, da 0. Por lo tanto, como el rango es el orden del mayor menor no nulo, el mayor menor no nulo es el de orden 2, por lo que el rango es 2. Lo que significa que de las 3 filas, 2 son linealmente independientes y una linealmente dependiente. Consideremos otro ejemplo. Tomamos la matriz, calculamos un menor de orden 1, es distinto de 0, seguimos con un menor de orden 2, distinto de 0 también, pasamos al menor de orden 3 y vaya, distinto de 0. Luego el rango de la matriz es 3. En este caso, todas las filas y columnas son linealmente independientes. Definiremos ahora el concepto de matriz inversa. Bien, pues si existe una matriz D tal que A por B sea igual a B por A y sea igual a la matriz identidad del mismo orden que A y B, entonces se dice que B es la inversa de A y se denota por A a la menos 1. Se verifica entonces esta expresión. La matriz inversa solo está definida para matrices cuadradas y puede existir o no, en función de lo cual las matrices se clasifican en regulares o invertibles, si tienen inversa, y singulares, si no tienen inversa. El cálculo de matrices inversas es de utilidad para la resolución de algunos sistemas de ecuaciones y fundamental para la resolución de ecuaciones matriciales, que son ecuaciones que involucran matrices. Por ejemplo, para la ecuación A por X igual a B, con A y B matrices conocidas y X una matriz con coeficientes desconocidos, encontrar la inversa de A no sería de gran utilidad para multiplicar ambos lados de la ecuación por dicha inversa y quedarnos en este lado con la matriz identidad, que multiplicada por la matriz incógnita X nos daría la propia matriz, por ser la identidad del elemento neutro. Así obtendríamos la expresión para calcular la matriz incógnita. Recordad que la división no está definida para matrices, por eso hacemos esto. Hay 3 métodos para el cálculo de la inversa de una matriz. Veámoslos todos considerando un mismo ejemplo. El primer método consiste en aplicar la definición de matriz inversa. Teniendo nuestra matriz, si encontramos otra matriz con misma dimensión, que cuando la multipliquemos obtengamos la identidad del mismo orden, entonces habremos encontrado la matriz inversa. Luego construimos una matriz con coeficientes desconocidos y efectuamos la operación entre matrices. Esta matriz debe ser igual a la identidad, y para que dos matrices sean iguales es condición necesaria y suficiente que sean iguales término a término, por lo que podemos construir dos sistemas de ecuaciones que al resolverlos nos darán el valor de los coeficientes incógnitas de la matriz, conociendo así por fin la inversa. Claro que este método es factible para matrices 2×2, pero se vuelve extremadamente tedioso para matrices de orden superior a 3, ya que quedan sistemas más grandes y complejos de resolver. El método de Gauss-Jordan consiste en escribir la matriz de la forma matriz a la izquierda y separado de una barra de la identidad a la derecha con el fin de llegar a tener la identidad a la izquierda y lo que queda a la derecha será la inversa. O sea, ponemos la matriz así. Y ahora tenemos que hacer operaciones con y entre las filas para dejar la identidad a la izquierda. Entonces, el 4 y el 5 tienen que convertirse en ceros. Empezamos multiplicando la primera fila por 4 y la segunda fila por 3. Así nos quedan los dos 12, que podemos convertir en un 0 restando la segunda fila menos la primera. Ahora, como tenemos un 4 abajo y un 20 arriba, si a la primera fila le restamos 5 veces la segunda, da 0. Y nos quitamos el 20. Ahora tenemos que convertir el 12 y el 4 en unos. Para ello, la fila de arriba la dividimos entre 12 y la fila de abajo la dividimos entre 4. Y ya tenemos a la izquierda la identidad. Pues lo que hay a la derecha es la inversa. Este método es bastante más factible que el anterior, pero hay que tener técnica para visualizar rápido las operaciones que conviene realizar. Por último, tenemos el método por determinantes. Este método consiste en aplicar esta fórmula. Necesitamos el determinante de la matriz. Pues lo calculamos, da 4. Ahora necesitamos la matriz de adjuntos de A. Eso es, sustituir cada elemento de la matriz por su adjunto. En este caso, como la matriz es 2×2, los adjuntos son determinantes de orden 1. O sea, son el propio número con el signo que toque. Ahora lo ponemos en la fórmula dándonos cuenta que no hay que poner la matriz de adjuntos, sino la traspuesta de esa matriz, fijaros. Y operamos. Y ya lo tenemos. Este método resulta muy cómodo en muchas ocasiones por ser muy sistemático. Dos anotaciones importantes. Si el determinante de una matriz es 0, entonces no tiene inversa. Por lo que antes de ponernos a hacer cualquiera de estos métodos farragosos, asegurémonos de si tiene inversa o no calculando su determinante. Y otra propiedad, el determinante de la matriz inversa es la inversa aritmética del determinante de la matriz. Por último, veremos las aplicaciones de todo esto en los sistemas de ecuaciones. Un sistema de ecuaciones es un conjunto de ecuaciones algebraicas con varias incógnitas. He aquí un ejemplo de sistema de ecuaciones 2×2. Dos ecuaciones con dos incógnitas. Pues cada una de las ecuaciones de este sistema, al tener dos incógnitas elevadas a la primera potencia, están representando geométricamente a una recta en el espacio. Esta sería la gráfica de la primera ecuación y esta sería la gráfica de la segunda ecuación. Bien, pues resolver un sistema de ecuaciones implica hallar las coordenadas x e y del punto de corte de las rectas. Dicho valor de x e y satisfacen a las dos ecuaciones.
Por ejemplo, para este sistema la solución es 1 menos 1, coordenadas del punto de corte que además satisfacen las dos ecuaciones cuando se sustituyen por la incógnita correspondiente. He aquí un ejemplo de sistema 3×3. Cada ecuación del sistema representa un plano en el espacio euclídeo tridimensional, y hallar la solución del sistema implica encontrar las coordenadas x, y, z del punto donde intersecan los tres planos, y que por supuesto satisface las tres ecuaciones. Los sistemas de ecuaciones se clasifican según número y existencia de soluciones en compatible, cuando existe solución, es decir, las figuras n-dimensionales se cortan. Si el sistema es compatible, puede ser determinado cuando la solución es única, es decir, existe un único punto de corte, o indeterminado, si existen infinitas soluciones, es decir, existen infinitos puntos de corte entre todas las figuras del sistema. En el caso de las rectas es porque las rectas están superpuestas, o sea que son la misma recta, por eso se cortan todo el rato. Para los planos puede ser que estos estén superpuestos, o sea que sean los mismos planos, o simplemente que por su posición relativa tengan infinitos puntos en común. Por su parte, el sistema es incompatible si no tiene solución. Si las rectas son paralelas, no se cortan en ningún punto del espacio, y lo mismo ocurre cuando los planos son paralelos o si su posición relativa impide que se corten en un mismo punto los tres a la vez. Para poder clasificar los sistemas de forma sencilla, atendemos a uno de los teoremas más importantes del álgebra, que es el teorema de Rouchet-Frobenius. Cabe definir dos conceptos previos. Llamamos matriz asociada al sistema a la matriz formada por los coeficientes de las ecuaciones del sistema, es decir, a los números que acompañan a las incógnitas. Por su parte, llamamos matriz ampliada a la misma matriz, pero añadiendo la columna de los términos independientes. Bien, pues el teorema establece que para un sistema con n incógnitas, el sistema tiene solución si, solo si, el rango de la matriz asociada al sistema es igual al rango de la matriz ampliada. Y además, si el rango de estas matrices coincide con el número de incógnitas, será compatible determinado. Y si los rangos coinciden, pero son más pequeños que el número de incógnitas, entonces será compatible indeterminado. En cualquier otro caso, cuando el rango de la matriz ampliada sea más grande que el rango de la matriz asociada, el sistema será incompatible, no tendrá solución. Veremos un ejemplo ahora después. Ahora os voy a presentar el método de Gauss para la resolución de sistemas de ecuaciones. Este método consiste en representar el sistema en forma matricial de esta forma y triangular la matriz, es decir, conseguir todo ceros por debajo de la diagonal, mediante transformaciones elementales estratégicas. Es decir, se trata de hacer operaciones entre las filas del tipo fila 2 menos tantas veces fila 1, o fila 3 más no sé cuántas veces fila 2, para quedarnos con ceros debajo de la diagonal. Una vez triangulada la matriz, la recomponemos en forma de sistema y despejamos la última incógnita. Así hallamos el valor de z, con la ecuación superior el valor de y con la z calculada, y con la ecuación superior el de x empleando z e y. Este método es infalible para sistemas de orden n por n, sobre todo cuando n es muy grande. Además pueden darse tres casos. Si podemos despejar z sin ningún problema, el sistema es compatible determinado. Si llegamos a la expresión 0z igual a 0, entonces pongamos el número que pongamos en z, se cumple la ecuación, es decir, que existen infinitos valores de z en R, tal que 0z sea igual a 0. Luego el sistema es compatible indeterminado. Por último, si llegásemos a la expresión 0z igual a un número distinto de 0, entonces no existe solución, porque ningún número multiplicado por 0 puede dar otro número que no sea el 0. Entonces el sistema es incompatible. Veremos por último la regla de Cramer, que permite resolver sistemas compatibles determinados empleando determinantes. Este método establece que las soluciones de un sistema son, para la x, el determinante de la matriz, sustituyendo los coeficientes de la columna de las x por la columna de términos independientes, dividido el determinante de la matriz. Para la y, lo mismo, el determinante de la matriz sustituyendo la columna de los coeficientes de la y por la columna de términos independientes, dividido el determinante de la matriz. Y lo mismo para la z, con los coeficientes de la columna de la z. Normalmente para este método se calcula primero el determinante de la matriz, y si es distinto de 0, o sea, el sistema es compatible determinado, entonces se aplica el método. Se suelen calcular dos variables y luego se calcula la tercera con una simple sustitución. Para acabar vamos a ver un ejercicio para aplicar todo lo que acabamos de ver. Bien, pues dado el sistema de ecuaciones, ese que tenemos ahí, que depende del parámetro real a, se pide la discusión razonada de la compatibilidad del sistema en función de los posibles valores que pueda tomar dicho parámetro. Entonces, por el teorema de Rouchet-Frobenius tenemos que el sistema será compatible determinado cuando el rango de la matriz asociada sea igual al rango de la matriz ampliada e igual al número de incógnitas. En este caso tenemos tres incógnitas. Luego, si el rango de la matriz asociada es igual a 3, también lo será el de la ampliada, ya que el rango de la ampliada solo puede ser o más grande o igual al de la asociada. Y mayor no puede ser porque solo hay tres incógnitas. Entonces, si el rango es 3, será compatible determinado. Y para que el rango sea 3, tiene que suceder que el determinante sea distinto de 0. Luego, ponemos el sistema en forma matricial, armamos el determinante, lo calculamos en función del parámetro a, y pues bien, ahora lo que tenemos que hacer es buscar el valor o valores de a para los cuales esa expresión da 0.
Resolviendo la ecuación de segundo grado nos da -1, o sea que el sistema será compatible determinado sea cual sea el valor de A, excepto si vale -1. Entonces ahora hay que estudiar si A vale -1, qué tipo de sistema es. Entonces, procedemos a resolver el sistema con el método de Gauss. Ponemos el sistema en forma matricial de esta forma y hacemos transformaciones de equivalencia para triangular la matriz. Para hacer ceros en la segunda fila, le sumamos a la fila 2 dos veces la fila 1, y para hacer ceros en la fila 3, restamos fila 3 menos fila 1. Así conseguimos todo ceros por debajo de la diagonal y reconstruimos el sistema. Tenemos la expresión 0z igual a 0. Luego existen infinitas soluciones, por lo que el sistema es compatible e indeterminado para A igual a -1. Vale, para encontrar la solución general a este sistema cuando A vale -1, lo que se hace es asignar un valor paramétrico arbitrario a una de las incógnitas. Por ejemplo, z igual a alfa, y calcular las otras dos en función de ese parámetro. Por último, a modo de ampliación, vamos a obtener las soluciones del sistema cuando A es igual a 2. Sabemos que será compatible determinado porque A es distinto de -1, así que apliquemos ahora para ejemplificar la regla de Cramer. El determinante lo teníamos calculado en función de A, sustituimos para A igual a 2 y nos da -27. Ahora, x es igual al determinante con la columna de los coeficientes de x sustituida por la columna de términos independientes. Calculamos y hacemos lo mismo para y para z. En este caso, solución x y z es 2 tercios, 2 tercios, 2 tercios. Bueno, pues os dejo por aquí la bibliografía. Espero que os haya gustado mucho el vídeo, resumen del bloque de álgebra lineal, y que os sea de utilidad. Nos vemos en otra ocasión. Un saludo.